Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, Cereales e Insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Buenas noches, bienvenidos a un programa de El Ciudadano, en esta ocasión con dos largas entrevistas. En primer lugar con Javier Buján, quien es el presidente de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, con quien dialogamos sobre la decisión del Gobierno Nacional de intervenir y eventualmente expropiar el holding empresario Vicentín. Sobre este aspecto, de esta manera, hablaba Javier Buján. Acá lo que hay que entender que más allá de una mirada institucional o sectorial o como lo quieran llamar, me parece que lo principal que hay que tener en cuenta es la parte institucional a nivel de país, o sea, el sobreponer un poder sobre el otro, como es el poder ejecutivo sobre el poder judicial, me parece que es lo más grave. Después podemos analizar todo lo que querramos, ¿no? Pero en la primera instancia ya ni siquiera entro a nivel de lo que podría ser la expropiación, ya simplemente el primer acto, que es la intervención, es un acto hecho de una manera que, bueno, ahora al final terminó siendo negociada en forma forzosa, pero la intención nunca fue respetar los poderes, ni mucho menos. Yo creo que ahí hay un primer error de parte del juez que tiene la causa de no haber determinado una intervención como la que se está haciendo ahora, más allá de lo mal que está hecha, en virtud de todo lo que se dijo. O sea, tampoco podemos decir que todo lo que se dijo, qué parte es verdad, qué parte es mentira, si hubo negligencia en la otorgación del crédito, si hubo un mal manejo de ese crédito por parte del directorio de Vicentín, pero digamos, había una serie de hechos de conocimiento público que daban lugar a que se pudiera establecer una intervención independientemente de todo el camino de la convocatoria propiamente dicho, y ver realmente que salte si realmente hay responsabilidades más allá de lo que es la convocatoria en sí mismo. Con lo cual, me parece que el gobierno tenía una puerta abierta en forma previa de poder hablar con el juez y solicitarle la intervención, quizás recomendando alguno, que no es lo que corresponde, pero bueno, eso en definitiva se podría tomar de alguna manera como un factor que no le hace nada mal. De última, tener muy claro, independientemente de la situación actual, qué lo llevó a la situación actual, cómo se utilizaron los fondos, no solo lo del Banco Nación, hay una venta Renova muy cercana a la cesación de pagos, donde hubo un ingreso de fondos que hay que ver. Pero con esto no estoy diciendo que se malversaron, es el hecho de determinar realmente cómo fueron los hechos. Entonces me parece que el primer rechazo fundamental tiene que venir por ahí. Y después hablar... Decime. El primer cuestionamiento que hacen ustedes tiene que ver con desde el punto de vista legal. Totalmente, no se puede permitir el avasallamiento de un poder sobre otro, porque si no... Bueno, listo, estamos tirando a la república, a la democracia, a la constitución, estamos tirando todo por la borda, y me parece que si hay algo en lo cual, bueno, no solo nosotros desde la institución, sino en general tenemos que defender, como por eso te digo, más allá de la Cámara, sino Javier Buján, simple ciudadano o cualquiera de lo que nos está viendo, me parece que lo primero que hay que tener claro es eso, independientemente de las ideologías.
O sea, no se puede, hay cosas que no tienen ideología. La justicia no puede tener ideología, no puede tener ningún pragmatismo que no sea el propio que dicta la ley. Entonces, ese es digamos, para mí, es el punto fundamental y en donde la ciudadanía en general y por supuesto la política, cuando hablo de política hablo del Congreso, tiene que tener, porque vos fijate que hoy que estamos diciendo, bueno, si mandan convalidar al Congreso la intervención y si mandan a convalidar al Congreso la posible estatización, en el Senado camina y en diputados le va a costar más. Escuchar eso es muy complicado, porque eso es decir que como una mayoría política tiene, o mejor dicho, el partido político oficial tiene la mayoría política del Senado, bueno, con eso le alcanza y nos olvidamos del respeto de lo que son los pasos que se deben cumplir de la institucionalidad. Eso es lo que realmente creo que uno quiere que realmente prevalezca, aunque realmente tiene dudas a la luz de todo lo que está escuchando, ¿no? Buján, cuando se le señala al gobierno que había empresas interesadas en adquirir lo que es la firma para tratar de salvarla, lo que se responde del oficialismo es que esa iba a ser una manera de que quedara todo el mercado en manos extranjeras. A ver, primero no hay que tenerle miedo a que el mercado esté en manos extranjeras, locales, mixtas, porque para eso están las regulaciones, para eso están las leyes, para eso está todo el andamiaje que, a ver, para este caso tendríamos que decir, bueno, entonces tenemos una empresa nacional y el resto ex extranjera, y si hasta ahora no pasó nada con una empresa que representa a nivel de mercado interno prácticamente nada, y a nivel de mercado internacional en cuanto a participación, había tenido una participación importante que llegó a tener casi el 10%, pero la media está en el orden del 6 o del 7%. O sea, el justificativo tampoco existe a la luz de, pongámosle que tenga el 10%, de 90% de un mercado que está en manos de empresas que no son todas tampoco extranjeras, porque tenemos firmas, yo no voy a dar nombres, pero tenemos exportadores chicos medianos de capital nacional, no tienen la envergadura de Vicentín. De la envergadura de Vicentín realmente es la única. Ahora, ¿para qué están todo el andamiaje que tenemos de control desde fiscal, comercial, como para que eso no signifique nada? ¿De qué manera, haciéndose cargo el Estado, supuestamente, de Vicentín, garantizaría lo que han denominado soberanía alimentaria? Bueno, salvo que comencemos a comer pellets de soja, qué sé yo, lo que comen los chanchos, digo, bueno, entonces a lo mejor sí. Nada, no tiene cero injerencia en la soberanía alimentaria, eso es yo quiero creer que al presidente se lo han vendido, porque realmente es no conocer la compañía, que es muy grave todavía, ¿no? Porque estamos hablando de estatizar una compañía bajo el argumento, o uno de los argumentos de la soberanía alimentaria, y esa compañía prácticamente no tiene presencia en la soberanía alimentaria, tiene algunas empresas paralelas, como pues la del vino, como hace algo de aceite, pero tiene una participación muy chica a nivel nacional en soberanía alimentaria. Y algo que no quiero dejar de mencionar y que también preocupa, y perdóname, te robo un segundo en esto, pero es que el anuncio de la intervención y de la estatización, totalmente fuera del cuadro de las reglas y las normas y la ley vigente, lo hace el presidente, y el presidente es abogado, y el presidente es profesor de la UBA. O sea, me cuesta cómo él, desde su rol personal, ya lo saco con el rol de presidente, no sabe que está actuando de una manera que no es la que corresponde. O sea, que podría llegar a un resultado como el que está buscando, pero por las vías legales, no mediante un DNU. Debería haber sido el juez, como decías previamente, quien determinara eventualmente si era necesaria o conveniente la intervención. Ninguna duda. El juez es el que tiene el poder absoluto sobre la causa que está llevando adelante en este momento con la firma Vicentín, tanto en la convocatoria como en el nombramiento de intervención y de normamiento o determinar determinadas causas penales o no para cada uno de los sectores. Puede ser inclusive el factor del sector público. A mí también me interesa saber si el Banco Nación y
actuó de la manera correcta. A mí también me interesa saber si Vicentín usó los fondos de manera correcta, independientemente de cómo le haya ido, porque tenemos miles de casos que no se la han llevado ni la han malversado y realmente la empresa tuvo mal fin por otras razones. Pero bueno, eso a todos creo que nos interesa saber eso, pero ese no es el camino para lograrlo. Otra de las razones o fundamentos del gobierno tiene que ver con la situación laboral de las personas que trabajan precisamente en empresas, la propia Vicentino, en empresas afines, ¿no? Mirá, es verdad, o sea, es muy duro para los empleados que están ahí. Lo primero que hay que saber es que desde el 4 de diciembre que se instaló el default con el comercio, digamos, y con los bancos, según la palabra de Vicentini, que no escuché a ningún empleado desmentirla, con lo cual tengo que decir que es verdad, porque si no los empleados hubiesen salido en manada a decir que eso era mentira, han seguido percibiendo sus sueldos pese a toda esta situación, como primer punto. No es el mismo caso de cualquiera de los negocios ahí en Necochea o acá en Buenos Aires que llevan cerrados 100 días o 80 y pico de días. Bueno, por eso, entonces yo digo, bueno, mirá, yo tengo un primo con una peluquería, 10 empleados, que desde marzo está cerrado y que hace un mes y medio que no puede ya pagar los sueldos porque se comió el capital. Vení, quédate con la peluquería, con el bar. Me parece que hablar de eso en estos momentos, donde la pandemia, sabemos que no es culpa del gobierno, la pandemia, la situación en que nos encontró, costó 80.000 puestos aproximadamente, según el Ministerio de Trabajo, blancos. Con lo cual todos sabemos que deben ser 120 o 150.000 cuando tomamos los que no están registrados. Entonces me parece tampoco no es un argumento válido para esta situación en este momento de la compañía. Independientemente que yo te digo, y acá olvídate que soy presidente de la Cámara, sino simplemente un participante más del comercio de granos, no queremos que se caiga Vicentín. Nadie quiere esta situación, pero no solo por el hecho de lo que ha sucedido, sino por lo que significa Vicentín como un actor diario en el mercado. Y muy importante para el productor chico, para los corredores, muy respetuoso de la cadena. Con esto no lo estoy defendiendo si es culpable de algo, simplemente estoy marcando un objetivo que es real y que era real hasta el 4 de diciembre. Que evidentemente hubo una mala praxis, evidentemente la hubo. Hay que ver si esa mala praxis de la compañía tuvo que ver con una intencionalidad o simplemente con lo que a veces pasa. Y la palabra suena rara, decir que una mala praxis, pero el que hace una mala praxis muchas veces no la ha querido hacer. Fue resultado de un mal manejo. Entonces, realmente hoy no hay justificativo para esto, sobre todo teniendo en cuenta, a la luz de lo que uno conoce del sector, que había empresas del sector, otras que se querían incorporar al sector, algunas de capitales locales, algunas con parte de capital local y otros, por supuesto, con capital internacional, que estaban interesados en todo o en una parte, o en ver de qué manera se podía llegar a un acuerdo con el paquete general. O sea, no sé, ¿viste? Es como que te queda la sensación de qué más hay atrás de todo esto, porque así, con estas explicaciones que hemos visto hasta ahora, no parecieran ser lo suficiente como para justificar ninguna medida de este tipo, no más allá de cualquiera de las privatizaciones o estatizaciones que hemos visto. Ya sabemos cuáles fueron los resultados en manos del Estado y sabemos algunas de las que hoy están en manos del Estado, el resultado que están teniendo, ¿no? Otros afectados han sido propios productores agrarios que han vendido los granos y que no han percibido de parte de la empresa Vicentín el pago correspondiente, que no son pocos. No son pocos. De hecho, nosotros nos ha tocado terciar en las demandas que ha habido, por supuesto. Y ahí hay algo que también hay que mencionar. Por supuesto que las demandas salieron a favor, ¿no?, de todos los damnificados, llámese productores, acopiadores. Y en todas las demandas, Vicentín nunca desconoció la deuda. Que cuando vos ves alguna jugada de alguien que hizo algo, digamos, fuera de, o con una intencionalidad, digamos, esa puede ser la palabra, normalmente te trata de embarrar la cancha. En los actos judiciales normales, no solo en los arbitrales. Y este no fue el caso. O sea, cualquiera lo puede decir, inclusive los mismos damnificados que han tenido casos no en la Cámara nuestra, sino en cualquiera de las cámaras del país, que no ha sido, digamos, una intención
de Vicentín en algún momento negar deudas o tratar de embarrar la cancha, ganar algún tiempo en virtud de que estaban preparando la convocatoria. Bueno, eso es parte de lo que uno puede llamar el juego legal y lógico de una compañía en la situación en que estaban. Pero vuelvo a insistir, no hay ninguna razón, por lo menos a mi criterio, ¿no? Yo no soy el dueño de la razón, ni mucho menos, pero para que se tome una medida como la que se está hablando. La intervención hasta ahora, como fue caminando, o como está empezando a caminar, yo conozco a los dos actores que están interviniendo de forma personal, los considero personas totalmente honestas a los dos. Uno fue secretario de Agricultura, lo sabemos, el otro estuvo a cargo del RUCA un tiempo, luego estuvo hasta este nombramiento en el INASE. El tema es si la política va a dejar que, en virtud de lo que estamos viendo, ¿no? De que no hay una transparencia 100% en la política, va a dejar que realmente lleguen o arriben o hagan las cosas como deben hacerse. Esperemos que prive, digamos, la honorabilidad que a mí por lo menos me da el respeto a esas dos personas. ¿Cómo evalúas la reacción que hubo tanto en Avellaneda como en Reconquista, estas dos localidades de la provincia de Santa Fe donde tiene presencia Vicentín? ¿Crees que fueron espontáneas estas manifestaciones de apoyo a la empresa y de rechazo a la intervención o eventual expropiación? Sí, creo que sí. Ahí pesa mucho una cosa que te dije recién. Gran parte de su personal histórico es de ahí, de Avellaneda. Vos te imaginás que no creo que hubiese habido esa reacción si a vos te dejaron colgado el 4 de diciembre de un día para el otro con los sueldos, por ejemplo, ¿no? A nivel del trabajador. Y después, claro, después priva toda esa cosa de pueblo, de la gran industria que creció, en lo que se convirtió, que por supuesto esa historia no justifica si se descubre que hay algo, digamos, hecho de una forma a propósito o como querramos decirla, pero me parece que la reacción es la reacción lógica de un pueblo muy, muy metido adentro con la compañía. Lo más grande, si alguno de ustedes conoce Avellaneda es Vicentín, Reconquista es Vicentín, por ejemplo. Para la gente, ¿no? Es parte de ellos, y creo que a eso se sumó lo que decíamos al principio, ¿no? El principio de respetar la institucionalidad y la división de los poderes y la Constitución Nacional. Me parece que ahí jugó todo a favor y evidentemente no hay muchas cosas a nivel de la gente en contra de Vicentín. Esto vuelvo a insistir, el tema de uno de los factores que se hablaba, la fuente de trabajo y demás. Alguien que hubiese actuado de una manera desprofeso de llevar a la compañía a esto, como hay algunas de las cosas que se dicen, a mí no digo que no, pero me cuesta creer que siga pagando los sueldos, que resuelva sus cosas en la justicia, que se allane, que, bueno, en fin, más allá, después empezamos con todo este tipo, si lo agarraron a uno en el barquito dando una vuelta en cuarentena, cosas que realmente le han errado, digamos, como digamos, públicamente, digamos, en cuanto a comportamiento público, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, nada, me parece que más allá de eso, lo importante son las cosas de fondo, fundamentalmente, que es, para mi criterio, la institucionalidad entre todos, ¿no? Y precisamente hablando de cuestiones de fondo, haciendo una suposición de que se aprobara en el Senado, se aprobara en diputados y se interviniera y luego se expropiara Vicentín, ¿qué futuro tendría siendo manejada por el Estado? La experiencia de las cosas que ha hecho el Estado, no te digo que son nada buenas. A nivel de comercio de granos, decime quién la va a manejar y te voy a decir cómo va a andar, porque esto como todo. Como si mañana yo me pongo a hacerte un programa, seguramente no lo voy a poder hacer como lo haces vos. Vos sabés hacer eso. Quizás vos no puedas manejar una corredora como la manejo yo. No, por eso. Es totalmente seguro. Cada zapatero a sus zapatos. Entonces, no sé, hubo muchas cositas chicas que por ahí para algunos pasaron algo desapercibidas, para otros no, pero que el presidente en el primer día haya dicho el gobierno, o Vicentín en manos del gobierno va a marcar el camino
del comportamiento de los mercados, eso, digamos, es muy duro. Los mercados no necesitan que nadie le marque el camino, los mercados son mercados, los mercados tienen su independencia. Aparte, una industria como la de Vicentín está atada al mercado internacional, no tiene nada que ver con el mercado interno. O sea, salvo que vos me digas que vas a, no sé, a perder plata subvencionando no sé qué cosa, está bien. Vos fíjate que no sé si es verdad, pero como está dando vuelta en las redes y todo, pero yo lo menciono por si es verdad, hay que tener mucho cuidado con eso y ver si realmente es verdad. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se dice es que YPF, que sería su pata fiduciaria, su socio ahí medio metido, el día, creo que fue el día miércoles o el día jueves de la semana pasada, habría salido a vender en la zona norte. Cuando digo zona norte hablo de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, gasoil a 45 pesos el litro. Ya eso es vender un gasoil sumamente subvencionado en cuanto a precio, pero la única manera de obtener el gasoil a 45 pesos al litro, vuelvo a repetir, no me consta que sea verdad, es una alerta. Si es verdad, simplemente empecemos a verlo. La única forma de pagar ese gasoil a 45 pesos el litro sería con entrega de soja en Vicentín. Entonces, si al productor le vas a pagar el precio lleno de la soja como corresponde, porque si te metieras en el mercado, tenés que respetar el mercado, que es un mercado, como dijimos recién, internacional, a la luz de la gente, bueno, en definitiva está compitiendo. Ahora, si para lograr eso lo que vas a hacer es hacerlo a costa de subsidiar el gasoil, bueno, lo que no vamos a perder por Vicentín lo vamos a perder por YPF y lo perdemos todos nosotros, ¿no? En cuanto a concepto. Entonces, por eso te digo, me parece que no son los zapatos para el gobierno, vuelvo a insistir, me parece que lo ideal es tener una inversión privada, no importa si es extranjera, si es local, si es mixta. Vuelvo a insistir, tenés todos los andamiajes para controlar el comercio como corresponde y que nadie te pueda pasar si vos no querés que te pase. Entonces, ya vivimos épocas de controles duros, ya vivimos la época de... Vos fíjate que hasta Moreno está en contra, hay cosas que no... Sí, cosas me causó mucha sorpresa. Que no se entienden, ¿no? Con lo imperativo que era Guillermo Moreno a la hora del mercado interno. Pero bueno, nada, me parece que es un error muy grande. Y lo que lamento de esto, que es un error muy grande en un momento muy complicado de Argentina, ¿no? En un momento, claro, vos pensás, Hugo, que yo te debo a vos 2.000 pesos, ¿no? Y entonces te vengo diciendo, mirá, Hugo, se me complica pagarte los 2.000 pesos, yo te voy a necesitar que para esos 2.000 pesos vos me des 2 años y medio, 3, y yo en lugar de 2.000 te voy a devolver 1.800 o 1.500, pero te voy a reconocer la tasa. Y estamos en esa tire y afloje de cómo te debo esos 2.000 pesos, cómo te los devuelvo. Vos salís a caminar por ahí por las calles de Necochea y me encontrás en una casa de electrodomésticos comprándome un televisor de 65 pulgadas. Sí. Bueno, esto es exactamente lo mismo. O sea, estamos entrando en un default o casi un default por 500 millones de dólares, que era el urgente, el hoy. Esto no significa que no había que pagarlo, por supuesto que sí, pero era el hoy. Estamos metidos en un desbarajuste de deuda enorme en un corto, mediano plazo de tiempo. No pagamos 500 millones. Vos sos un acreedor externo y vos ves que Argentina se hace cargo de 1.300 millones. Porque está metido con una deuda de un banco oficial, que es el Banco Nación, por 300 o 350, dicen algunos. O sea, por el 20% de lo que es el paquete de deuda declarado de Vicentín, te estás quedando con un paquete que son 1.300 millones. Para este momento, digo, ¿no? Donde no sabemos si llegan las CIFE, cómo vamos a seguir, cómo se van a pagar los sueldos, cómo vamos a reactivar la economía, cuándo vamos a salir de la cuarentena. Bueno, en fin, no hace falta que les mencione lo que todo el mundo ya sabe, pero bueno, por eso te digo, las incongruencias son demasiadas, ¿no? Son demasiadas. Y esto no es estar en contra de nadie, es simplemente, nada, es la foto, che. Creo que ninguna de las cosas que mencionamos acá no reflejan ninguna otra cosa que la realidad. Javier Buján, muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a vos, Hugo, y gracias por llamar. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral, bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 52 6840. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTER IH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Al igual que con Javier Buján, dialogamos vía Skype con el dirigente radical Federico Storani, quien desde su vivienda de la ciudad de La Plata no solamente habló sobre la situación en cuanto a la pandemia, de qué manera se está viviendo en el país, sino también sobre la situación de la empresa Vicentín, y además hablamos sobre cuestiones que tienen que ver con lo partidario y lo político. Este es el diálogo mantenido con el dirigente Federico Storani. Estamos viviendo todos con una enorme incertidumbre porque además esta pandemia todavía está en curso. Imagínate que en algunos lugares donde supuestamente se había controlado inicialmente con éxito, como en el caso de la República Popular China, que fue donde se originó, en la ciudad de Wuhan, ahora en la capital, en Beijing, acaban de cerrar algunos barrios residenciales por nuevos brotes. Por lo tanto, la pandemia tiene un impacto desde el punto de vista sanitario que está en curso, mucho más relevantes todavía desde el punto de vista de lo que está en curso es económico. Un dato que te doy adicional, por ejemplo, es que el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte corrigió la caída de su PBI en este tiempo superior al 20%, lo cual es mayor aún que la salida de la Segunda Guerra Mundial con todo lo que ello implica. Y las consecuencias políticas que, por supuesto, pone un debate que abarca aspectos filosóficos, de la redefinición también del Estado y de muchas otras cosas que son a su vez alarmantes, pero a su vez muy desafiantes y muy interesantes para indagar y para profundizar, ¿no? ¿Y de qué manera piensa que está manejando la situación el gobierno nacional? Bueno, yo creo que inicialmente tuvo la fortuna, entre comillas, ¿no? Porque nunca es una fortuna, de haber visto el espejo de países tan entrañables que tantos queremos, como el caso de España y de Italia en particular, con los cuales tenemos tantos lazos. Y por lo tanto se pudo anticipar, se sabía que esto era un tema extremadamente grave. Pero luego me da la impresión que ha habido cierta improvisación porque no se ha logrado el punto de equilibrio que debemos todos procurar entre lo que significa la preservación de la salud, que es por supuesto el bien más importante a proteger, con la salud económica.
Nosotros ya veníamos con una economía extremadamente golpeada, endeble, y si a eso le sumamos que una cuarentena de este tipo tan estricta se sigue prolongando por mucho tiempo, las consecuencias pueden ser extremadamente graves desde el punto de vista económico. Por lo tanto, yo diría que lo que hay que poner énfasis ahora, como lo dicen muchos, también expertos, y además por la experiencia comparada de otros lados, es más en la observación de los protocolos, no tanto en encerrar a la gente, en aislarla por completo, sino en la posibilidad de que se observen escrupulosamente los protocolos. Esto es, la posibilidad de que tanto la producción como el comercio puedan, observando los protocolos, con inspecciones, en vez de tener las fuerzas de seguridad tanto viendo el tema de la circulación, más que nada hay que tenerla afectada a que se observen los protocolos de manera muy estricta, a los efectos de que se dinamice la actividad económica, para, como algunos han dicho con razón, esto no se convierta también en una pandemia económica, en una economía tan vulnerable como la nuestra. Bien. ¿Cuáles son los pasos que debería dar entonces a su criterio el gobierno en tal sentido? Mirá, yo creo que ante una crisis tan profunda, lo que corresponde es ampliar la base de sustentación, ya sea tanto política, social como económica. No hay lugar para divisiones desde el punto de vista artificial. Por eso es que nosotros hemos insistido muchísimo, y acá tomo parte de una iniciativa que hizo el propio senador Martín Lustó, a que se amplíe el comité de crisis que en su momento se generó, no solo integrado por infectólogos, por personas especialistas, que está muy bien y que así debe de ser, sino también por economistas de distintos sectores. Es como un paso anticipado al proyecto que nosotros veníamos planteando hace tiempo y que el propio presidente enunció ante la Asamblea Legislativa en su momento, de la constitución de un Consejo Económico Social, que signifique sentar a los sectores del trabajo, de la producción, de las universidades nacionales, de los diferentes credos religiosos, a los efectos de ir encontrando denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado. Eso me parece que es lo más atinado, es lo más razonable. Pensá, por ejemplo, que en España están hablando de nuevos pactos de la Moncloa con Pedro Sánchez a la cabeza, como si estuvieran estableciendo una situación similar a la salida del franquismo. O Macron mismo ha planteado que hay que reinventar la política y reinventarse a sí mismo. En general, todo el mundo está planteando ampliar, buscar consensos y no profundizar diferencias. Hay quienes hablan que después de la pandemia o superando la misma, puede haber cambios en lo que tiene que ver con la actitud de la dirigencia política. ¿Cree que esto puede pasar efectivamente en la Argentina? Yo creo que sí, que una cosa es en este momento que nos tomó un poco, como dije antes, con la posibilidad de anticipar, pero pudo haber habido un comité para la emergencia, pero la propuesta nuestra sería la posibilidad de hacer un planteo de unidad y reconstrucción nacional con mucha mayor amplitud, con algunos mecanismos institucionalizados, porque yo creo que el Consejo Económico Social tiene que ser por ley, obviamente, para que tenga el máximo nivel de legitimidad y para que esas se conviertan en políticas de Estado. Hay que pensar en grande, porque también esta es una oportunidad. No hay duda que si yo tuviera que comparar históricamente lo que está pasando, lo ubicaría en la época del 29-30, con la llamada Gran Depresión. Y en ese momento hubo dos caminos: el camino de los regímenes nacionalistas autoritarios, como fue Mussolini, Hitler y tantos otros, o por ejemplo un New Deal, como fue el nuevo trato de Roosevelt, que significó política mucho más proactiva por parte del Estado, con un estado de bienestar que tuviera como pilares la salud pública, la educación pública y la profundización de la democracia. Lo vuelvo a un tema que también es de actualidad y es la situación del holding Vicentín, que va a ser intervenido mediante una ley del Congreso si es que se aprueba, y eventualmente una expropiación, que es lo que ha planteado el gobierno nacional. ¿Cuál es su punto de vista? Sé que Juntos por el Cambio se ha manifestado críticamente, pero usted en lo personal, ¿qué opina? Bueno, yo soy muy claro y tajante en eso. Primero, creo que la intervención es ilegal, porque
la empresa está concursada y hay un juez natural. Por lo tanto, no puede el Poder Ejecutivo ir por encima de lo que está haciendo ya la justicia. Eso desde el punto de vista de la legalidad es ilegal, no hay posibilidad a una intervención. Con respecto a la posibilidad o no de la expropiación, la Constitución Nacional es clarísima en su artículo 17. El artículo 17 dice que la propiedad existe, la propiedad privada está garantizada, pero puede declararse por utilidad pública por ley del Congreso. Por lo tanto, tiene que haber un debate parlamentario, que es lo que estamos propiciando, que abarque todos los matices. Porque también es cierto, y también quiero ser sincero en esto, que era una empresa que ya venía con muchísimos problemas, que obtuvo un crédito de último momento en el último periodo del gobierno de Macri, que tiene una causa penal y que además, y esto es lo más importante para mí, el 30% de los acreedores son cooperativas. Y las cooperativas realmente no pueden, bajo ningún concepto, quedar a la deriva. Por lo tanto, hay que garantizar la operatoria. Mi sugerencia sería proponerle al juez la posibilidad de que se haga una administración también integrada por las cooperativas. Es una propuesta que va en sintonía con lo que ha planteado también el ex gobernador de la provincia de Santa Fe, justamente Bonfatti, y también muchas entidades que agrupan a los cooperativistas, para preservar las fuentes de trabajo y también para poder lograr que se salden las deudas que tienen los cooperativistas con la empresa. ¿Cuál es a su criterio, qué evalúa que si es que hay alguna otra intención del gobierno nacional, como algunos señalan, de quedarse con esta empresa, de que esto la maneje el Estado? ¿Cuál es su visión política, su lectura política? Mire, yo tengo una expresión de deseo, espero que no, porque en realidad las experiencias del pasado, cuando también con planteos muy grandilocuentes se insinúa esto. Recordemos, por ejemplo, cuando se habló de la soberanía energética y en su momento se estatizó o se expropió YPF. Incluso se nos dijo que no teníamos que poner un peso y luego terminamos perdiendo un juicio, porque se hizo de mala manera. Por lo tanto, por eso es que arranco diciendo, cuidado con la intervención, porque nos puede poner en una situación de debilidad ante eventuales juicios futuros. Pero también creo que hay que garantizar la operatoria de la empresa, que esa empresa está observada porque ha hecho maniobras muy probablemente de fuga de divisas, atendiendo a los 7.000 puestos de trabajo que tiene de manera directa o indirecta, y fundamentalmente a que puedan hacerse del crédito los cooperativistas. Un dato que generalmente no se ha revelado. En el concurso preventivo, la empresa hizo una oferta, y la oferta era pagar a muy largo plazo, pero le quiso poner a los cooperativistas la condición de que siguieran operando con ellos, que les siguieran entregando las cosechas, es decir, los granos. Y está claro que los cooperativistas con toda razón rechazaron esa propuesta, porque ya no le tienen confianza. Por lo tanto, creo que esto podría subsanarse sin necesidad de llegar hasta las últimas consecuencias de una expropiación, participando, haciendo una propuesta de que participen en la administración, con, obviamente, lo que tiene que intervenir la justicia, que es, en este caso, el juez natural que está actuando en esta causa. Bien. Uno de los argumentos también, hablando de soberanía, es que si bien había interesadas empresas en la adquisición, en hacerse cargo de la deuda y de la empresa, eran capitales extranjeros, y esto sería una manera de garantizar que haya presencia nacional en el mercado. ¿A usted le molesta que pueda suceder esto, que sea la mayoría de los operadores de extranjero? Bueno, hay que tener cuidado, pero también sobre esto se ha hecho un poco de fábula. Primero porque la empresa ya tiene parte integrada de capital extranjero. Tiene capitales suizos integrados en una reestructuración previa que hizo. Y lo que hay que ver es que la incidencia que ha tenido, por ejemplo, en el mercado de granos, porque prácticamente todo lo que la empresa hace es tomar los granos de los productores y exportar.
prácticamente no hace otro camino que eso. Y eso abarca un porcentaje alrededor entre el 9 y pico, casi 10%. Es decir, 10%. No es que Sí. sea, no es absolutamente sustancial. Lo mismo pasa con la cuestión del mercado de divisas. Razón por la cual me parece que en un debate parlamentario donde todos estos matices puedan surgir, van a ser muy útiles para esclarecer cuál es la situación. Y yo sí soy partidario de la continuidad de la operatoria con la integración de los sectores cooperativistas, que son los que conocen bien el negocio y además van a intentar preservar sus intereses. Y por supuesto que la causa penal que existe llega hasta sus últimas consecuencias, porque si se les dio dinero y fugaron ese dinero, obviamente tienen que hacerse responsables. Lo llevo al terreno político partidario, Storani. ¿Cómo está el radicalismo luego de haber formado parte del gobierno del ingeniero Mauricio Macri en el marco de Juntos por el Cambio, o Cambiemos, como se llamó en su momento? Bueno, usted sabe que yo propicié este acuerdo porque para mí en ese momento había que garantizar las dos reglas de oro de la democracia, que son el equilibrio y el control del poder, que estaba muy desbalanceado en la Argentina, y la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder. Si no hay alternancia, hay hegemonía, hay autoritarismo, y la corrupción se vuelve sistémica, porque ya está probado por ejemplos comparados que cuando hay autoritarismo, hegemonía, la corrupción se convierte en sistémica. Lamentablemente esto se pudo comprobar. Pero también debo decir que el balance que yo hago del gobierno de Macri no fue un gobierno de coalición. Nosotros aspirábamos a un gobierno de coalición y fue solamente una alianza electoral. Fue un gobierno muy cerrado en sí mismo. En su momento se hablaba del círculo íntimo, de Durán Barba, de Marcos Peña. Incluso Macri, cuando nosotros planteábamos la posibilidad de constituir un gobierno de coalición, hablaba de que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años en materia económica, y los resultados no acompañaron. Tuvimos 63% de inflación en un rubro tan importante y que golpea tanto a los sectores más vulnerables como, por ejemplo, alimentos, ya que hablábamos de alimentos antes. Y también tuvimos recesión económica, ni tampoco se produjo la llamada lluvia de inversiones que se nos anunciaba en su momento. Por lo tanto, yo creo que el radicalismo tiene que recuperar su identidad, su liderazgo. No es un planteo rupturista, al contrario. Lo mejor es recomponer un sistema de partido donde haya un peronismo que sea eje de un pensamiento social cristiano y un radicalismo recuperado que sea eje de un pensamiento socialdemócrata. En tal sentido, nosotros estamos planteando en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Gustavo Posse, que es un buen administrador, que así lo ha aprobado en la Intendencia de San Isidro, Juan Manuel Casella y yo, con toda humildad, garantizando toda una historia dentro del radicalismo, y la proyección de una figura muy prometedora con un pensamiento socialdemócrata que llega a los jóvenes, con Martín Lustó. Esto es un poco lo que hoy se está discutiendo en la provincia de Buenos Aires, cuáles son las opciones que estamos enfrentando. ¿Y compartiría espacio con el PRO dentro de Cambiemos o Juntos por el Cambio? ¿Podría continuar esto? Yo pienso que sí, hay muchos hombres y mujeres del PRO que son muy interesantes y que la verdad yo he podido trabajar muy bien y que mostraron amplitud. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos esta construcción, yo tuve una relación muy estrecha con Emilio Monzó, que por otra parte fue el presidente de la Cámara de Diputados y se fue reconocido absolutamente por todos los sectores, en un aplauso cerrado, en una ovación que tuvo. Y eso demuestra que es un hombre, que busca acuerdos. Es un dirigente político exclusivo, ¿no? Sí, exacto. Él y otros que lo acompañan, también Silvia Los Penato en su momento, que es de su grupo, etcétera, que tuvo un papel muy destacado cuando se discutió, por ejemplo, la despenalización sobre la situación del aborto. Fue muy reconocido. Entonces me parece que hay figuras muy rescatables de todos los sectores y lo que hay que tener es una actitud amplia de construcción. Pero el partido más importante, por historia, por tradición, por implantación territorial, es el radicalismo, que es el que puede dar las mayores garantías dentro de un armado más amplio.
¿qué opina de la decisión de Ricardo Alfonsín de aceptar y ser hoy por hoy embajador argentino en España? Bueno, está clarísimo que es una decisión de tipo personal. A mí me lo comentó una vez que ya había tomado la decisión. Yo en su momento le planteé que para mí tendría que haber puesto algún tipo de condicionamientos vinculados a política exterior, porque de eso se trata. Nosotros tenemos una política exterior diferente, el radicalismo lo ha tenido. Bueno, pero es una decisión personal. Yo creo que él es respetable que haya tomado una decisión personal. En mi caso particular, está claro que yo no aceptaría ninguna cosa que no fuera previo consenso de mi partido a los efectos de ocupar una política que en todo caso fuera acordada con un mayor alcance y con una mayor legitimidad. Storani, Raúl Alfonsín siempre sostenía que, o instaba a seguir ideas y no a hombres, y en ese razonamiento Leopoldo Moró y otros dirigentes que lo acompañan sostienen que la continuidad del pensamiento de Alfonsín, de Raúl Alfonsín, es hoy por hoy el kirchnerismo. Bueno, no, yo estoy en desacuerdo absolutamente con eso. Alfonsín planteaba y usaba una metáfora que decía, vayan todos con sus banderas, pero bájenlas un poco para que quede arriba la azul y blanca, y eso estaba muy bien. Incluso hacía una amplia convocatoria, lo hizo a los peronistas. Recordemos que cuando Alfonsín ganó las elecciones, mejor dicho, en el 83, derrotó a Ítalo Luder, le ofreció al propio Luder integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque era un hombre con idoneidad, era un jurista. Y además hombres muy importantes como Ángel Federico Robledo, usted lo recordará, o el propio Roberto Labaña, integraron su gabinete. También algunos que venían del desarrollismo, muy interesantes, como Vítolo, por ejemplo, hijo del que fuera ministro del Interior de Frondizi, e incluso gente de UDELPA, que había sido como Ruth Monjardín, que integró la lista de diputados nacionales. Por lo tanto, y ni hablar del socialismo. Tuvo en sus filas a Simón Lázara, que era del socialismo unificado, a Juan Carlos Rubinstein, del socialismo auténtico, que es el papá del que fue secretario de salud, del Rubinstein, que fue secretario de salud en el gobierno anterior. Por lo tanto, no hay ningún tipo de duda que Alfonsín tuvo una construcción amplia, pero con un liderazgo. Y el liderazgo era el liderazgo del radicalismo, que es un partido que da mayores garantías. Bien. En los nombres que usted mencionó estuvo Martín Lustó, que es un joven dirigente. ¿Cuál es la opinión, qué proyección puede tener Lustó a su criterio, Storani? Para mí mucha, y despierta una gran expectativa. Nosotros, usted sabe que yo soy docente aquí en la Universidad Nacional de La Plata, y 2 veces ha venido a La Plata a dar conferencias, y la verdad que el aula magna de la universidad estuvo colmada con más de 1000 personas, el 90% jóvenes, y él ahí con un lenguaje muy didáctico, muy directo, además de los libros que ha publicado, expresa un pensamiento socialdemócrata muy claro. Por lo tanto, concita lo que puede ser una actitud de futuro. Por otra parte, es un secreto a voces que nosotros planteábamos ya el año pasado la posibilidad de competir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias con su candidatura, y que no fue impedido esa posibilidad. Nos pareció un grave error, porque las diferencias que ya teníamos con el PRO, o con el sector del PRO de Macri fundamentalmente, podrían haberse debatido de cara a la sociedad, dirimirse democráticamente, y podría haber sido una opción mucho más fuerte que la que finalmente fue. Por lo tanto, nosotros creemos que tiene una gran proyección, diría yo, que puede encabezar una nueva generación conjuntamente con muchos hombres y mujeres que hay en todo el país. Habló de la necesidad de liderazgos en política. ¿Quiénes son los líderes o quiénes pueden ser dentro de Juntos por el Cambio? Bueno, nosotros vemos claramente la figura de Lustó con mucha expectativa, pero también hay otra. Por caso,
tengo una relación muy estrecha con Pablo Hapkin, que actualmente es el intendente de la ciudad más importante que el radicalismo gobierna, como es Rosario. Pablo Hapkin fue presidente de la Federación Universitaria Argentina, militó en la Franja Morada, tiene una relación muy estrecha con nosotros. Y es una persona también muy joven, con mucha proyección. Y por supuesto que los hay en todos lados. Ustedes mismos allí en la región tienen una figura como Fioramonte, el intendente de Lobería, con quien yo tenía pendiente incluso un encuentro, porque antes de la cuarentena me había invitado a visitar la ciudad a los efectos de rendir un homenaje a Domingo Teruggi, que como se sabe era un militante socialista, pero que había nacido en Lobería y que fue lamentablemente secuestrado y asesinado conjuntamente con Sergio Caracachós, que fue mi amigo e inspirador en muchas de las ideas que nosotros hoy proyectamos. Pero por lo tanto hay muchas figuras, hombres y mujeres, de una gran valía, que sin duda garantizan una continuidad por parte del radicalismo. Sintéticamente, un concepto sobre Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, Rodríguez Larreta, sintéticamente le digo, es un gran hacedor, en el sentido de que es muy ejecutivo. Es una figura que también merece nuestro respeto y tiene una relación bastante cercana con el radicalismo de la capital. El radicalismo de la capital que expresa Lustó tiene una relación cercana con Larreta. Obviamente, en la última elección eso se expresó y le permitió, digamos, lograr el triunfo en Cava, en la ciudad capital. Bien. María Eugenia Vidal, ¿qué concepto le merece? Creo que es una buena persona. No tengo la mejor de las impresiones vinculada a su gestión. Creo que su gestión, ella misma se hizo la autocrítica en materia de educación, por ejemplo. Y en materia de salud pública es evidente que tampoco se avanzó. A veces se argumenta que se puso mucho más énfasis en la cuestión de infraestructura. Es posible, pero me parece que hoy hace falta mucho más que las figuras providenciales, el trabajo en equipo. Y que también en este caso no hubo un trabajo en equipo, sino que se dejó casi todo librado a lo que pudiera ser su imagen. Bien. En esta construcción o reconstrucción de Cambiemos o Juntos por el Cambio, ¿qué rol debería tener, si es que lo tiene que tener, Mauricio Macri? No, yo creo sinceramente, lo digo con todo respeto, que tiene que pasar un poco a cuarteles de invierno, porque además la primera aparición pública que tuvo, que fue antes de la cuarentena, ustedes lo recordarán, por febrero más o menos, en Villa Langostura, tuvo unas expresiones muy poco felices. Dijo que en realidad sus asesores le habían hecho tomar deuda y que los radicales le hacían la vida imposible para gobernar. Le digo, bueno, es poco feliz eso, porque la verdad que sabemos que nosotros estamos en un sistema presidencialista y la última palabra siempre la tiene el presidente de la nación. Nosotros hemos tomado una deuda que hoy nos condiciona por su decisión, no por otra. Y no le puede estar echando la culpa o la responsabilidad a otros. Y hay cierta ingratitud con el radicalismo que lo acompaña más allá de lo prudente, porque muchas veces hicimos observaciones, por ejemplo, en la cuestión de tarifas, y finalmente se nos descalificaba del propio gobierno. Y tuvimos razón también, porque en la cuestión de las tarifas golpeó a sectores de la pequeña y mediana empresa, colocándolos en una situación muy difícil. Por lo tanto, yo creo que Macri no lo veo con un futuro, sobre todo por la performance que ha desarrollado al frente de su gobierno. Por último, Storani, aprovechamos para que le envíe un mensaje a los radicales de Necochea. ¿Qué les diría en este contexto que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro país? Bueno, por supuesto que les mando un muy, muy fuerte abrazo a todos ellos. Sé que están empeñados en tratar de recuperar el radicalismo con un criterio como el que acabo de señalar. Les pido que se tomen estas cuestiones sin que se tergiverse, porque a veces se tergiversan las posiciones y se nos atribuyen posiciones diferentes. De allí es que no veo el momento de poder ir personalmente para poder hacer un largo debate, y un fuerte reconocimiento a quien es mi amigo de toda la vida allí en Necochea, que es Pedro Ascoiti,
que ha militado con nosotros y fue muy destacado diputado nacional y vicepresidente del bloque de diputados nacionales. Torani, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y de esta manera, con el complemento de Skype, pudimos estar presentes en el marco de esta cuarentena aquí en el programa El Ciudadano, brindándoles lo de siempre, lo que tiene que ver con la actualidad. Nos encontramos el próximo miércoles, como siempre, a partir de la hora 21. Hasta entonces. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar.